Bienvenidos al canal de chollistas.com. Hoy vamos a hacer el unboxing y review de los nuevos auriculares Bluetooth de la marca Blackview, los Blackview AirBuds 8. Y antes de hacer el unboxing de estos AirBuds 8, vemos que ya Blackview ha llegado al número 8. Recordamos haber hecho ya review de modelos anteriores en el canal, así como de alguna tablet, móviles y smartwatch, dado que Blackview produce todo tipo de productos. Pues bueno, como os decía, vamos a ver las características, un poco viendo lo que nos cuenta la marca en la caja. Y empezamos, pues que nos dice la caja que se trata de unos auriculares con sonido de alta definición y con los bajos mejorados. Lo veremos, a ver qué tal. Cuentan con batería de 400 miliamperios, lo cual dará para muchas horas de sonido, y son IPX7, con lo cual pues vamos a poder hacer deporte con ellos sin problema y sin que nos dé miedo de que el sudor o la lluvia les pueda estropear. Cuentan con la última versión de Bluetooth, la 5.3, la batería de 400 miliamperios y además con un display en la caja que nos dice la capacidad de carga, lo que nos queda en porcentaje, lo cual es una información que habitualmente no viene en otras marcas y que vamos a agradecer mucho saber qué nivel de carga tiene la caja de los auriculares. Y son táctiles, ¿no? Podemos controlarlos a través de toquecitos en el auricular. Y eso es. Y bueno, pues también, aunque no viene en la caja, que es una de las características para mí importantes, es que tienen cancelación de ruido, con lo cual pues vamos a poder concentrarnos más en nuestra actividad sin que nos moleste el ruido de alrededor. Y una vez vistas las características, pues bueno, vamos a hacer el unboxing y ver qué aspecto tienen. Y llega la hora de hacer el unboxing a estos AirBuds 8 de Blackview. Ya ha costado un poquito, pero aquí está, abierta la caja. Vemos en este sobrecito, pues vienen las instrucciones, el manual del usuario, en diferentes idiomas, y entre ellos, pues seguro que también viene el español, hemos visto el italiano, el portugués, alemán, y como vemos también vienen en español, lo cual pues será útil sobre todo para saber las combinaciones de teclas, digamos, las combinaciones de pulsaciones que nos van a dar las distintas funciones en el auricular. Vemos que viene un juego de diferentes gomitas de diferentes tamaños para ajustar los auriculares al tamaño de nuestros oídos y que sea cómodo el llevarlos puestos. Y tenemos por último los auriculares, que como vemos pues viene con pantalla indicadora de batería, que bueno, pues vienen cargados al 100%, la típica caja de carga, cargador USB tipo C, que viene aquí el cargador en la caja, ¿no? No hace falta comprar cables, sino que lo trae el cargador USB tipo C. Y vemos pues la típica caja de carga de auriculares con el añadido de tener el porcentaje de batería en el display, con lo cual pues sabemos cuándo toca hacer la recarga, que en otras marcas o en otros modelos a veces es complicado saber cuándo toca recargar. Y en cuanto a los auriculares, pues sacamos este, por ejemplo, y vemos pues un diseño pues que recuerda pues, bastante, ¿no?, a los Pro, al modelo Pro de Apple. Recuerda pues bastante el diseño. Se ve muy ligero. Ya los probaremos a ver si son cómodos.
Y esta es la parte táctil a través de la cual pues podremos manejarlo, subir el volumen, bajar el volumen, pausar, invocar al asistente, etcétera. O activar el sistema de cancelación de ruido. O también activar el modo bypass, ¿no? Que es el modo que te permite, a la vez que escuchas música, pues escuchar perfectamente tu entorno. Ideal pues para pasear o para hacer deporte por la calle sin quedarte aislado del tráfico. Y bueno, hemos visto los auriculares, pues nos queda, lo siguiente será conectarlos a una fuente de audio, el móvil, y probarlos y comentar con vosotros qué nos parece su sonido. Y bien, vamos a ver cómo se conectan estos Blackview AirBuds 8 al móvil. Para ello es muy sencillo, simplemente cogemos la caja, la abrimos, sacamos los auriculares, o te los pones, vemos que empieza el LED a parpadear y eso es que ya están listos para emparejarse con el móvil. Con lo cual, vamos al móvil, a las opciones de Bluetooth, y en dispositivos disponibles AirBuds 8. Damos a emparejar y listo. Ya los tenemos conectados y para usar. Así que nada, veis que es muy sencillo. En cuanto a funcionamiento, pues es muy sencillo. Ambos auriculares tienen la parte exterior de la patilla táctil, entonces a través de dicha patilla, a través de los toques táctiles, es como los controlamos. Por ejemplo, este es el auricular derecho, si pulsamos una vez subiría el volumen, si lo hacemos en el izquierdo bajaría el volumen. Si damos dos toques, ya sea en el derecho, ya sea en el izquierdo, sería como el play y la pausa. O sea, das pausa a lo que está sonando y a continuación otros dos toques y volver a sonar. Si das tres toques en el derecho, pues suena la siguiente pista. Si lo haces en el izquierdo, pues sonaría la pista anterior. Durante una llamada, pues si das dos veces a cualquiera de los altavoces, haces la respuesta, respondes a la llamada o la cortas. Y si lo mantienes 2 segundos, pues la rechazas. Y otra cosa, que es lo que hace que estos auriculares sean increíbles por su precio, es la cancelación activa de ruido. Para ello, lo que tenemos que hacer es mantener el izquierdo durante 2 segundos y vamos pasando a los diferentes modos, que ya sea el modo de sonido ambiente para escuchar lo que hay alrededor, el modo de activación, cancelación activa de ruido o el modo normal, digamos. Y funciona bastante bien. Si acaso yo he hecho un poquito en falta, ¿no? Que cada vez que cambias de modo, una voz no te recuerde en qué modo estás, en lugar de un pitido. Pero bueno, por lo demás, estupendo. Y llegamos por fin al apartado de las conclusiones. Mi opinión personal sobre este Blackview AirBuds 8. Este último modelo de auriculares inalámbricos Bluetooth de la marca Blackview. Pues bien, ¿qué os puedo decir? He estado probándolos un poquito a fondo, los he llevado al gimnasio, los he usado para hacer deporte y mis conclusiones no pueden ser más que positivas. El sonido es muy bueno. Parece mentira como unos altavoces de este precio, que os recuerdo que el precio tarifa es en torno a 29 euros, aunque ahora de lanzamiento y durante la primera semana los puedes conseguir en Amazon por solo 11 euros, o sea, es un precio loco. Hay que ir corriendo y comprarlos ya. Suenan muy bien. Gracias, supongo yo, a sus drivers dinámicos de 13 milímetros, que es un tamaño de driver pues bastante grande, ¿no? Habitualmente en el sector suelen ser 10 milímetros, 11, 12, ya 13 es un tamaño grande, con lo cual pues obtenemos una calidad de sonido bastante buena. Son muy cómodos de llevar, apenas te das cuenta de que los llevas en la oreja porque son muy ligeros. Y aparte se agarran muy bien. En mi caso, que tengo la oreja un poco grande, pues con la goma que viene de serie me encaja bien.
Si tienes la oreja un poco más pequeñita, pues cambiarle la goma a una más pequeña, de las que vienen, y seguro que te encaja bien. En las máquinas del gimnasio, pues, y corriendo, pues no notas que se te vayan a caer. No vas ahí corriendo con el susto de que se te van a salir de la oreja, sino todo lo contrario, van muy bien adheridos. Los he usado para escuchar música y suenan muy bien, sonido muy equilibrado, buenos graves, y también los he utilizado para escuchar podcast perfectamente. Igualmente para llamadas, llamadas de teléfono, pues escuchas perfectamente y te escuchan perfectamente. Así que, pues bueno, batería, pues bueno, con los 400 miliamperios que llevan, pues más o menos podemos esperar unas 30 horas de escucha, ¿eh? Y la carga, en menos de 2 horas se puede cargar completamente la cajita, ¿no? Así que bueno, pues tenemos buen sonido, tenemos autonomía, tenemos comodidad, pues ¿qué más le podemos pedir? Además, la cancelación activa de ruido funciona bastante bien, con lo cual pues es un 10 para nosotros, un 10 de 10 por 11 euros, que los puedes comprar en el periodo ahora de lanzamiento. ¿Qué vas a comprar por este precio? Y además con la pantallita de la capacidad de la batería que te queda, que siempre es un plus, saber cuánta batería te queda en el cargador. Así que bueno, eso es todo. No podemos menos que recomendar estos auriculares. Os dejo el enlace de compra en la descripción del vídeo. También os dejaré cupón de descuento si es que lo hay. Y como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, darle al like y suscribiros al canal. Nos ayudaréis a que podamos hacer más reviews. Así que bueno, eso ha sido todo. ¡Hasta pronto!